Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy con el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad San Pablo CEU, don Alberto Bárcenas. Bienvenido a nuestro programa, don Alberto, una vez más. Bien hallado. Bueno, seguimos con los masones. Mira que están dando guerra, han dado guerra. Nos habíamos quedado en la historia del siglo XIX. Hemos visto últimamente que era eso de las logias encubiertas, las organizaciones pantalla, pero respondiendo a preguntas que les interesaba a nuestra audiencia. Retomemos la historia en el siglo XIX. Breve resumen: siglo XVIII, Inglaterra, pie en Europa, sobre todo en Francia, Alemania, donde Baviera se hace una logia luciferina, en España en el reinado de Fernando VII, pero nos metemos ya en la segunda parte del siglo XIX, donde la Iglesia ya sale, desde hacía tiempo, ¿no? Pero en el siglo XIX clarísimamente ya a condenar a la secta masónica. Pues sí, el XIX ya es un siglo en el que en toda la Europa occidental se implanta el régimen liberal. El liberal, hablo del liberalismo histórico, eso lo vuelvo a aclarar, que tenemos de él una idea equivocada por la terminología, y no es el democrático o lo que entendemos por liberalismo en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. El liberalismo decimonónico es anticlerical, anticristiano. Realmente Sí. es heredero directo de la Revolución Francesa, de todas esas ideas que hemos estado viendo aquí. Y ya en la segunda mitad del siglo, pues podremos decir que se ha implantado en toda la Europa occidental a golpe de revoluciones. Hay varios ciclos revolucionarios. El último es el de 1848. Uh-huh. Hemos visto en algún programa cómo ya con la unificación de Italia desaparecen los estados pontificios. El Papa pasa a ser un personaje en una situación muy precaria y muy difícil, prisionero prácticamente dentro del Vaticano, y crece con el liberalismo la masonería, y con la masonería una legislación claramente laicista, entendiendo por tal el intento de suprimir a la Iglesia, o los principios cristianos realmente, de toda la vida pública. Algo en lo que todavía continuamos y se sigue desarrollando, pero que entonces, por supuesto, ya adquiría una fuerza considerable. Los papas siguen condenando, no es nada nuevo, porque efectivamente, como decía usted ahora, esto viene de atrás. Han condenado desde el siglo XVIII, reiteradísimamente. Pero en el XIX se producen muchas más condenas. La cosa va a más, hay encíclicas dedicadas solamente a este tema, muy bien argumentadas. Y a mí me llama la atención especialmente una, Humanum Genus, del padre de la doctrina social de la Iglesia. Las encíclicas se escriben en latín, porque es el lenguaje oficial de la Iglesia, y se les conoce generalmente por las 2 o 3 primeras palabras de la encíclica. De manera que si esta se llama Humanum Genus, que es algo así como el género humano, el linaje humano, el género humano, esta es de León XIII. Esta es de León XIII del año 1884 y es la carta magna de todas las condenas pontificias contra la masonería, y está en plena vigencia. ¿Y qué dice? Pues utiliza... Veo que se la ha traído hoy. Sí, me la he traído. ¿Le gusta a usted el documento? Me gusta, lo he trabajado bastante, mis alumnos también han trabajado en él. Es que los historiadores se mueven con documentos, claro, no con las manitas así, con mis manitas, dicen no, con documentos. Hablábamos antes de que hay como 2 escalones en esto de la especialización en temas de masonería, y hay uno muy básico que hay que conocer, que es lo que los papas han dicho desde que existe la secta hasta hoy. ¿Y qué dice León XIII al respecto? León XIII redacta este documento no solo para dejar claras las cosas una vez más, sino que además este documento tiene algo de arenga al pueblo de Cristo. Y se dirige a los católicos avisándoles de que hay una lucha ya antigua, en marcha, que está tomando un cariz cada vez más encarnizado, y lo que quiere es sintetizar y resumir de qué se trata. Así que antes de empezar a explicar por qué condena la masonería, hace una introducción para mí brillantísima
y lo he comprobado con mis alumnos porque es una introducción que les llega y se les quedan las ideas fundamentales, en la que habla de que aquí nos va a hablar él de la lucha entre el bien y el mal. Es decir, que no se puede ser neutral con Cristo o contra Cristo. No hay términos medios, hay dos bandos. Y lo dice muy claro el Papa en esta encíclica que, como dice don Javier, empieza hablando del humano linaje. Sí, porque claro, León XIII es conocida solo por la Rerum Novarum. Claro. Y fue un campeón de las encíclicas. Pues bueno, el Papa que más encíclicas ha escrito. Un campeón. Y además, bueno, punto de arranque de... A ver, ¿qué dice concretamente en esta? El humano linaje, después que por envidia del demonio se hubo separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. Así que deslinda los campos. Hay dos bandos, en el humano linaje hay dos nada más. Uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera iglesia de Cristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento. El otro es el reino de Satanás. Así, sin paños calientes ni... No establece matices. Y se entiende muy bien. Es una claridad meridiana y además interpela al que lo lee. Claro. Y como digo, luego si me da tiempo Dice, contaré. ¿dónde quiere usted jugar? ¿Con los blancos o con los negros? Usted verá. Usted verá. Porque lo otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, el pecado original, rehúsan obedecer la ley divina y eterna y obran sin cesar o como si Dios no existiera o positivamente contra Dios. Agudamente, y aquí cita a San Agustín, que se le ha citado mucho en este tipo de documentación, agudamente conoció y describió Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Bueno, además es que ellos lo plantean así, porque yo estoy recordando ahora en el reinado de Alfonso XIII que ellos no se andan con paños calientes, y ellos incluso llegan al Palacio Real a decirle al rey, dice, oye, tú con nosotros o sin nosotros, tú verás, Cuéntelo. Esa historia es muy poco conocida, aunque también se ha publicado, y en más de una ocasión. Y el autor de la publicación, hay que citar estas cosas, es el padre Mateo Crowley. Es un sacerdote chileno que dirigía las causas de la iniciativa de las consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, con lo cual había estado implicado en la del Cerro de los Ángeles, en la que Alfonso XIII consagra por tercera vez, porque era ya la tercera consagración, España al Sagrado Corazón de Jesús. Acude todo el gobierno, la familia real en pleno, y unos días más tarde de esa tercera consagración, que es la más solemne, la más además la más pública de todas, reciben audiencia al padre Crowley, que le viene a dar las gracias por aquel acto en el que el propio rey lee la fórmula de consagración que estaba escrita por el padre Rubio, hoy canonizado, y le da las gracias simplemente por haber accedido... ¿De qué año estamos hablando? 1919. 1919, mes de mayo, cuando se celebra esta consagración, que levantó una polvareda tremenda en la prensa de la época en contra de este acto. Desde Pablo Iglesias, que calificó el acto de bochornoso y escandaloso, antiestético incluso, hasta por supuesto todos los masones de aquel tiempo, que lo califican como una especie de provocación, un dislate. Bueno, hay que leer la prensa de entonces, lo cual indica, por cierto, la libertad de prensa era enorme en ese momento. Cuando el padre Crowley le da las gracias al rey, el rey le dice que lo ha hecho de mil amores, que era su deber como rey católico, y aprovecha para contarle una anécdota por si acaso el sacerdote no era consciente de dónde había llegado el mal, y le dice, el enemigo está dentro. Y en esta misma sala donde estamos hoy, le dice al sacerdote, recibí no hace mucho una audiencia, me habían solicitado, era una comisión internacional de la masonería. Hay que decir que luego, Francisco Franco, con su seudónimo Joaquim Bor, nos da el dato de que quien presidía esa comisión es un catedrático español, Luis Simarro,
al que, por cierto, se acaba de homenajear hace unos meses, Sí, y en el homenaje estaba Marcelino Oreja. Por sí, cierto, yo no sé si es un fenómeno. no sé si sabe quién es Luis Imarro, ¿no? O por lo menos esa Bueno, faceta. debería saberlo. Debería antes de sumarse a homenajes, como aquel. Pero bueno, el rey, resumiendo, lo que dice es qué le ha planteado esa comisión. Y resumiendo, le plantean la siguiente cuestión, como dice usted, o con nosotros o en contra. Le garantizan que si entra en la masonería y acepta un programa muy básico que le plantean allí, la corona no caerá. Aunque le profetizan tiempos muy difíciles, que ya lo eran, turbulentos, etcétera, pero la corona no caerá. Y de lo contrario, caerá seguro. Le dicen, es cuestión de tiempo. Pero caerá. De lo contrario, no. ¿Qué tiene que hacer? Ingresar en la secta y aprobar una serie de medidas, muy pocas, que curiosamente la primera de ellas era hacer una ley del divorcio. Por cierto, le piden que sea un rey anticonstitucional porque él lo era. Luego, teóricamente no podía hacer eso. Claro. Que era propiciar que alguno de sus gobiernos... Borbonear un poquito. Y que lo hicieran los Y partidos. ponerle las pilas a los liberales, que serían los que hubieran aprobado esa ley de divorcio. ¿Por qué del divorcio? Pues porque esto ha ido por sus pasos. Y entonces estaban detrás de sacar adelante una ley contra la familia, como ha sido esa. Vamos a dedicarle, dedicarle, ¿no? Yo creo que va a merecer la pena que le dediquemos un programa porque no nos va a dar tiempo, si no, no acabamos la historia de la ingeniería social. Bien. Si le parece, dejamos eso para otro programa y seguimos con la historia porque me gustaría llegar a la Segunda República. Pues cerrando el asunto, era una ley del divorcio. Al final, dice tiempo, oiga, 12 años. Claro. Si esto era en el 19, en el 31... se fue. Se fue. Entre medias está la dictadura de Primo de Rivera, pero que los tiene bastante a raya. En el 31 se fue. Y en el 31 ya se ha ido. Y en el exilio ¿Y qué lo pasa cuenta, en el además. 31? En el 31 se organiza el pacto... Porque hay un libro de María Dolores Gómez Molleda, catedrática de contemporánea, que fue de Salamanca, donde se hace un estudio de la masonería en la Segunda República, muy, muy serio. Murió hace poco, María Dolores Gómez Molleda. Pues para entender lo que pasó hay que estudiar bien el Pacto de San Sebastián, que es un pacto, en realidad es el origen de una conspiración republicana que se pone en marcha al año 30, es decir, unos meses antes de que se proclame la República. Allí en esta ciudad pues se reúnen una serie de políticos, republicanos todos, algunos incluso venían del campo monárquico, eran los llamados católicos de la República, que luego hicieron caso omiso de esa condición, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, que fue ministro del Interior con la República, la gobernación, como se decía entonces. Sí. Y junto a ellos pues estaban gente tan conspicua dentro de la masonería como don Alejandro Lerroux, que había sido uno de los artífices de la Semana Trágica de Barcelona, ya luego muy reconvertido a una actitud centrista, pero masón, empedernido. Estaba Manuel Azaña, que no era masón, pero ingresa en el 32, en una logia en la calle del Príncipe de Madrid. Que tenemos además Lo cuenta él. El hermano Plutarco, que es como llegó a ser... Que le produjo... un rechazo, porque decía que era una ceremonia como una mascarada, una carnavalada, con aquellos... Sí, pero lo cual prueba que es verdad lo que usted decía de lo del grado y el no sé qué, y las ceremonias y el ritual y el... Es que él cuenta cómo le pasean por la logia con una soga al cuello y ve los mandiles y todo esto, y le da rechazo. Dice, tuve la tentación de irme, pero se quedó. Claro. Se quedó porque sabía que en ese momento o estabas en la secta o ibas a tener muy difícil el gobierno. Y él ya estaba en él, de manera que entra y ahí se queda. Ahí se queda, que por cierto hasta la muerte. Cuando ya luego se arrepiente, en su lecho de muerte es un poco tarde, aunque muere reconciliado con la Iglesia, también hay que decirlo. Ya. ¿Quiénes más? Pues estaban Indalecio Prieto, en fin, hay una serie de políticos como por ejemplo Casares Quiroga, que también es masón, Portela Valladares, en fin, gente que luego dará mucho juego, personas de los partidos periféricos o nacionalistas, el Partido Radical de Lerroux, en fin, un porcentaje altísimo de masones que ya inician esta conspiración, que tiene un intento de golpe de Estado sangriento en Jaca que fracasa precisamente ya en diciembre, acabando el año, y fracasado aquello se lanzan a transformar las municipales, las primeras municipales que se celebraban desde la dictadura, en un referéndum a favor o en contra de la República, que no tenían por qué haberlo sido. Ya. Pero lo consiguen. Es un golpe de Estado en toda regla, como digo, y el 14 de abril se proclama la Segunda República, se reparten las carteras como ya habían pactado en San Sebastián, y se inicia una república completamente masónica, con un porcentaje de masones en las Cortes. Cuente, porque a lo mejor no sabe la gente a que nos estamos refiriendo. El 11 de mayo
del 31. Es decir, no había pasado un mes de la proclamación. No había pasado un mes, faltaban 3 días para que se cumpliera el mes de la proclamación. Por la mañana de ese día empiezan a arder conventos e iglesias en Madrid, empezando una vez más por la casa profesa de la Compañía de Jesús. Sí. Y siguen pues por otras muchas órdenes, La Salle, en fin. Mientras esto ocurre y todo el cielo de Madrid se va cubriendo de columnas de humo que señalan los lugares de los incendios, el gobierno está reunido. Claro, en un primer momento empiezan a comentar en Consejo de Ministros. Y se ve el humo. Sí, lo ven. Vamos, lo que no se ve es Madrid del humo que había. Y cuenta Miguel Maura en sus memorias, cada cuarto de hora nos llegaba un nuevo notición, lo llama así. Y es que esta vez estaban ardiendo el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, que por cierto lo tenían en la zona de Cuatro Caminos y enseñaban allí a los hijos de los obreros de la zona de Tetuán. O sea que no era por estar en connivencia con ninguna plutocracia, todo lo contrario, y ardían. Manuel Azaña, él dice que el propio Miguel Maura pretende sacar a la fuerza a la calle para frenar aquello. Que era lo que tenía que haber hecho. Que era su obligación. Era su obligación. Porque yo siempre digo, ¿y si en vez de conventos se hubiera dado por quemar partidos políticos, por ejemplo, se hubiera tolerado? Pero bueno, no. ¿O sindicatos? Sí, o pescaderías. Tampoco hay que consentir eso, ¿no? Un ministro de Interior está para que eso no ocurra. Para que no quemen las pescaderías. Por ejemplo. Pues esto, como eran pescaderías y no conventos, podían arder con toda impunidad. Porque quemaron unos cuantos. Bueno, a ver, unos 14. En Madrid. Que no está mal. En Madrid. La cosa fue peor después en Málaga. Al día siguiente ardieron los de Málaga, todos, los 22. Todos. Se quedaron sin conventos. Ni uno. Con el gobernador civil católico, de Málaga. Católico. Recién llegado allí. Está... Por cierto. Y Maura, el católico, viendo el humo. Y Maura dice que él se disgusta mucho. Se disgusta. Hombre, claro. Insiste en sacar la fuerza. No le hacen caso. ¿Era alérgico al humo? O... Él era alérgico a contar las cosas como son. A la coherencia. Tú has traído la República, mira lo que está pasando. Claro. No solo hizo eso, hizo cosas también muy graves, pero aquel día se fue a su casa. Porque Maura, Azaña, amenaza con presentar la dimisión. Y era el hombre fuerte ya del gobierno. Se iba a ocupar, ya estaba en la reforma del ejército, etcétera. Era el hombre fuerte. Y dice que todos los conventos de Madrid, dice Azaña, no valen la vida de un republicano. Como si hubiera alguna vida de republicano amenazada. Las que lo estaban eran la de las órdenes religiosas que en aquellos conventos ardían y hubo que sacarlas a rastras. Hay fotografías de aquel día en que se ve cómo trasladaban a monjas inválidas fuera de sus casas que estaban en llamas. Esas eran las vidas que estaban en peligro. ¿Y el ministro de la Gobernación? Se va a su casa. Ya no puede soportarlo y se va a su casa. Disgustadísimo. Disgustadísimo. Y allí le avisan ya a las 4 de la tarde de que, claro, ante el cariz que iba tomando aquello, han declarado el estado de guerra, cuando ya aquello era incontrolable en Madrid. Al día siguiente arden los conventos de Málaga con el gobernador civil a la cabeza y bueno, aquello ya es el inicio, son las Saturnales, lo llamaron de la libertad, es el inicio de la República, es una persecución religiosa en toda regla. ¿Por qué? Porque aquello había comenzado con una conspiración, sí, de todas las izquierdas, republicanas, más o menos marxistas, algunas en absoluto marxistas, como era la derecha liberal republicana de Miguel Maura y de Niceto, Alcalá Zamora, que habían prometido en la campaña previa una república con obispos. Había dicho Alcalá Zamora. Con obispos los que vamos a quemar a partir de aquí, ¿no? Qué grandes, qué grandes. Luego ya no pudieron controlarlo. Miguel Maura también cuenta él mismo en sus memorias cómo se le ocurre la fórmula para expulsar una vez más a la Compañía de Jesús de España, alegando que tienen un voto que les vincula a un poder extranjero, que es el del Papa. Y eso lo ponen en la Constitución. Y se queda y se fuman un puro. Dice, lo hice por salvar a las otras órdenes. Odia, y se le ve muy bien en las memorias, a la Compañía de Jesús. Bueno, ya está expulsada de España, se les prohíbe en la misma Constitución la enseñanza, volvemos a la batalla permanente por la enseñanza, por hacerla lo más laica o laicista posible. Esos son los orígenes de la Segunda República. Se ha estudiado el porcentaje de masones en aquellas cortes. Y desde luego en los bancos republicanos, más de la mitad de los diputados. No digamos los jefes de fila. Presidentes de la República que fueran, o jefes de ministro, jefes de gobierno, masones, la nómina es impresionante. Del Partido Radical, de la Orga, de la Esquerra Republicana, ¿para qué vamos a hablar? Sí. María Dolores Gómez Molleda los tiene todos. Perfectamente estudiados. Perfecto. Aquello desembocó en la mayor persecución religiosa de la Iglesia de todos los tiempos.
7.000 sacerdotes y religiosos asesinados en la guerra civil en el bando republicano. Uno, por daros de datos, uno de cada 10 sacerdotes y uno de cada 8 religiosos. O sea, a los religiosos más que se les diezmó, ¿no? Estas son las bromas de los católicos, de los Marcelino Orejas estos que van a los homenajes a masones. Homenajes de los... Madre mía. La connivencia, esto lo denunció también Alfonso XIII cuando Cortés Cabanillas le entrevista ya exiliado. Y en ese caso arremetía con la CEDA. Porque decía, ¿pero qué hace la CEDA, el Partido Católico, gobernando con los del Partido Radical, que es el partido más masónico que había en España, superando a todo lo demás, a la izquierda republicana y a todo lo demás? Los radicales eran los más. ¿Qué hacen juntos? Se supone que era un partido de centro, pero pues caramba. Algún día se lo tendrán que explicar estos católicos incoherentes al juez supremo, porque algún día les llegará. Les llegará. Que como decía la madre patrocinio, que esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Y el tiempo, en este programa como en la vida, se acaba. Don Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa una vez más. Queridos telespectadores, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Decir que nos vamos a poner a trabajar para que en breve, muy pronto, dentro de unos días, podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.